Muy buenas tardes, señor magistrado, con su venia. La defensa considera que el representante del Ministerio Público no ha cumplido con subsanar las observaciones planteadas por la defensa y precisadas por vuestra judicatura. Y vamos a hacer un recuento en todo caso sucinto para ver la situación de gravedad en que se encuentra la subsanación de la acusación por vulnerar el principio de imputación necesaria. El representante del Ministerio Público en la subsanación, en las circunstancias precedentes, nos ha indicado, primero, que por acuerdo de Consejo número 01 del 2018, del 10 de enero del 2018, se aprobó por unanimidad la celebración del 197 aniversario de la provincia de Cajatambo, disponiendo se asigne la suma de 15.000 soles para tal fin. Y que con la resolución de gerencia número 05 del 2018, del 1 de febrero del 2018, el gerente municipal Carlos Guerrero Rodríguez declara procedente el acuerdo de consejo y que ésta será por la modalidad de otorgamiento de dinero por encargo. ¡Ojo! Es el gerente municipal Carlos Guerrero Rodríguez quien declara procedente el acuerdo de consejo. Y acá una cuestión esencial y que ésta se tiene que realizar por la modalidad de otorgamiento de dinero por encargo a favor de John Henry Valverde Malvaceda. Y a través del informe número 01 del 2018, del 1 de febrero del 2018, se solicita al gerente que por esa modalidad de dinero por encargo se gire a John Henry Valverde Malvaceda la suma de 36.495. ¿Pero para qué era eso? Para sufragar gastos de planilla del personal, ojo, del mes de enero del 2018, porque existía imprevistos en el registro de firmas del CIAF. En tal sentido, mediante resolución número 6 del 2018, del 1 de febrero del 2018, el gerente municipal Carlos Guerrero Rodríguez declara procedente y aprueba la entrega de dinero por encargo. Ahí hay una responsabilidad concreta. ¿Quién declara procedente y quién entrega la entrega de dinero por encargo a favor de John Henry Valverde Malvaceda? Es el gerente municipal. E indica que este señor encargado estaba obligado a rendir cuentas en el plazo de 6 días. En tal sentido, con el memorándum 105 del 2018, del 1 de febrero del 2018, el gerente municipal sugiere a Lilian Rocío Villafuerte Pollera, ojo, le sugiere que gire a nombre de John Henry Valverde Malvaceda la suma de 51.495, precisando los rubros en la que debía de utilizarse. Desde esa perspectiva, señor magistrado, y conforme a la documentación analizada y glosada, se tiene que el destino de los 51.495 soles estaba debidamente destinada y establecida la responsabilidad de John Henry Valverde Malvaceda, quien debía cumplir el encargo y rendir cuentas. De manera que respecto de este monto no tiene ninguna responsabilidad encargada Lilian Rocío Villafuerte Pollera. Ahora bien, aclarada esa primera situación, debemos de ver las circunstancias concomitantes y qué es lo que en todo caso, como imputación concreta, destila el representante del Ministerio Público. Lilian Rocío Villafuerte Pollera dice, sin justificación o sustento, autorizó un adicional de 4.229.2 soles, por lo cual emitió el comprobante de pago número 016 del 5 de febrero del 2018 y generó que se gire el cheque número 72878179. Acorde a lo antes referido, señor magistrado, la imputación contra mi defendida radica en todo caso de manera concreta en que ha emitido el comprobante de pago número 016 del 5 de febrero del 2018 a favor de John Henry Valverde Malvaceda por la suma de
5.724 soles, excediendo en el monto autorizado en un adicional de 4.229.22 soles, que generó, dice, que se gire el cheque de número 72, 87, 81, 79. Pero acá hagamos una aclaración, señor. ¿Cuál es el documento que contiene la suma dineraria? ¿El comprobante de pago o el cheque? Señor, de acuerdo a las instrumentales registradas en la Superintendencia Nacional de Banca y Seguro, tenemos que el instrumento que contiene la suma dineraria que se gira es el cheque. Y en este caso es el cheque 72, 87, 81, 79. Y curiosamente ese cheque no ha sido suscrita por mi patrocinado. Ese cheque ha sido suscrita por el señor Robert Jorge Yaraomán Loarte en calidad de secretario general y Roy Emilio Valencia Rivera en calidad de jefe de personal. Y ese es el instrumento que contiene la suma dineraria que ha sido retirada a favor de John Henry Valverde Malvaceda. Obviamente se indica ahí que el comprobante de pago la emitió mi patrocinada, pero el comprobante de pago es simplemente una constancia del retiro de la suma dineraria. En todo caso, la responsabilidad concreta radica en quienes giraron y firmaron ese cheque, que es el señor Robert Jorge Yaraomán Loarte en calidad de secretario general y Roy Emilio Valencia Rivera en calidad de jefe de personal, quienes no se encuentran ni siquiera investigados ni procesados, y más aún, sobre este punto concreto del por qué giraron el cheque número 72, 87, 81, 79, no han sido interrogados en la etapa de investigación preparatoria. De manera que no se puede trastocar el principio de imputación necesaria y menos atribuir responsabilidad penal a otra persona. Porque la responsabilidad penal es individual por el hecho que cada uno comete dentro de las acciones que se consideran delictivas. Ahora bien, la imputación concreta de haber emitido el comprobante de pago del 5 de febrero del 2018, donde existía un adicional de 4.229, respecto de la cual presuntamente debería responder Lilian Rocío Villafuerte Pollera, no es de recibo. En todo caso, lo que tendría que precisar el representante del Ministerio Público es, primero, quién suscribió el cheque que contenía la suma dineraria y por qué razón no se ha investigado, toda vez que la responsabilidad penal es individual. Ahora bien, en las circunstancias posteriores, ¿qué nos indica? Hay ahí una contradicción. En ese apartado se hace referencia de la presentación del informe número 23-2018 del 29 de mayo del 2018. Dice que se ha realizado fuera de plazo. Si se realizó fuera de plazo, de eso no deriva responsabilidad penal. En todo caso, puede derivarse una responsabilidad administrativa porque se ha hecho fuera del plazo. Debemos de tener en cuenta, señor magistrado, que el derecho penal es de última ratio y existiendo otros mecanismos que podrían satisfacer una sanción, tendrían que utilizarse primero porque el derecho penal es de última ratio. Y si la rendición de cuentas fue fuera de plazo, es una responsabilidad administrativa de John Henry Valverde Malvaceda. Y él nos dice que le presenta al gerente municipal Robert Jorge Yaraomán Malvaceda la rendición de las cuentas en la que justifica el dinero excedente, que sería de 4.229.22 soles. ¿Y qué nos ha dicho ahí John Henry Valverde Malvaceda? Que por pagos de AFP se han realizado 1.424.81 soles. Descuento de trabajadores de la Caja Piura, 1.483.33 soles.
y que la suma real destinada al personal por planilla fue de 15.216 soles y no de 13.895 soles. Y si hacemos la resta y sumamos todas esas sumas, nos van a dar, señor, la diferencia que nos está planteando el señor representante del Ministerio Público de 4.229.22 soles. Entonces, ¿dónde está la prueba de que esa suma haya sido apoderada o apropiada por mi patrocinada? Si el Ministerio Público ni siquiera ha presentado una pericia contable para desvirtuar la afirmación de este informe presentado por el señor John Henry Valverde Malvaceda, este informe número 23 del 2018, que no ha sido desvirtuada en la investigación preparatoria. ¿Qué más nos dice el Ministerio Público? Y acá viene la contradicción. Acá viene la contradicción, dice, más aún, se refiere que existe documentación probatoria respecto al uso de los 15.000 soles por la celebración del aniversario. Y respecto de los 40.724 soles, John Henry Valverde Malvaceda presentó una serie de documentos como sustento. ¿Pero qué nos dice? El representante del Ministerio Público indica que respecto a dicha rendición de cuentas, no concuerda con las declaraciones de Ariosto Marino Arias Quinteros, Edilberto Rojes Ramos Apaza y Adriel Mendoza Colquehuanca, quienes han referido que no han recibido ninguna suma de dinero por parte del imputado. Aparte, señor, de que esa afirmación del representante del Ministerio Público no se ajusta a la verdad, porque no nos ha dicho en qué numeral de su declaración los señores tales han declarado que no recibieron ninguna suma, porque más adelante lo vamos a demostrar que estos tres testigos han afirmado claramente que sí han recibido su sueldo del mes de enero. Pero entonces, si hacemos la sumatoria de sus sueldos, tenemos que Ariosto Marino Arias Quinteros ganaba 1.200 soles, Edilberto Roger Ramos Apaza 3.000 soles y Adriel Mendoza Colquehuanca 2.116 soles. Y haciendo la sumatoria, ascienden a la suma de 6.316 soles, que el Ministerio Público señala que ha sido objeto de apropiación. ¿Cuál es el medio probatorio que nos ha señalado de que en esa apropiación de los 6.316 soles aparte tenga responsabilidad penal mi patrocinada? Ninguno, señor magistrado. Ninguna. Y hay esa contradicción total. ¿Cuál es la suma dineraria apropiada y por qué conceptos? Ahora bien, de todo lo anteriormente analizado podemos colegir que hay una contradicción que no ha subsanado el Ministerio Público. Segundo, señor, otro punto objeto de la observación que su judicatura también exigió que el Ministerio Público subsana fue en relación al principio de imputación necesaria, toda vez que no se define con claridad la conducta delictiva atribuida a mi defendida. Porque se menciona el artículo 387 del catálogo penal. Allí se señala el funcionario servidor público que se apropia o utiliza de cualquier forma para sí o para terceros. De lo acotado del articulado se nos ha dicho, se ha apropiado. Apropiarse, utilizar en cualquiera de sus formas para sí. Muy bien. Entonces el Ministerio Público se va decantando por el verbo rector de que se ha apropiado. Y ese sería el parámetro de la imputación. Sin embargo, señor magistrado, en el numeral 2 de la imputación concreta, el representante del Ministerio Público dice, especulado doloso, porque se ha apropiado. Ahora bien, se indica que mi patrocinada ha intervenido por razón de sus funciones en la emisión del comprobante de pago número 016 del 5 de febrero del 2018, por la suma de 55.724 y suma que excedía en 4.229.22 soles a lo autorizado. Sin embargo, señor magistrado, en esta parte el representante del Ministerio Público se ha olvidado de que la instrumental que contiene la suma dineraria es el cheque número 72878179 de foja 101, que no ha sido firmada ni suscrita por mi patrocinada.
y eso presuntamente sería el documento a través de la cual se habría girado la suma que excedía de lo autorizado. Pese a lo notado anteriormente, el representante del Ministerio Público, al decantar su imputación, nos va a precisar que mi defendida ha infringido su deber funcional establecido en el artículo 50 del Reglamento de Organización y Funciones, y en la cual dice se establece que debe de cautelar la captación y custodia de los depósitos de ingreso, efectuar acciones de control previo a la documentación sustentatoria, programar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de tesorería. Y cabe preguntarse de manera concreta, señor, ¿se ha apropiado de la suma dineraria indicada? ¿O ha infringido su deber funcional? ¿O se ha cometido el delito en concurso real? Porque la imputación de haber infringido su deber funcional conforme se ha referido, se colige que no se podría atribuir responsabilidad penal por el delito de peculado doloso, porque la descripción podría sugerir la posible y presunta comisión del delito de peculado culposo, lo que obviamente, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos, colisionan con el principio de imputación necesaria. Otro punto, señor magistrado, que también fue objeto de observación por la defensa y por vuestra judicatura, que se le requirió se precise. Es en la relación al punto 5 de la acusación, relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la determinación de la pena. El Ministerio Público nos ha dicho que la conducta atribuida se encuadra dentro del primer párrafo del artículo 387 del Código Penal y lo desglosa en tercios correspondientes, para luego postular la pena concreta. Y ahí en su gráfico nos señala que el primer tercio va a recorrer de 4 años a 5 años 4 meses. El segundo tercio de 5 años 4 meses a 6 años y 8 meses. Y el tercer tercio de 6 años y 8 meses a 8 años. Pero el Ministerio Público postula que la pena que debe de imponerse es 5 años y 2 meses, pero no la motiva. Desde luego, señor magistrado, el Tribunal Constitucional ha sido muy exigente y la Corte Suprema ha recogido la jurisprudencia largamente desarrollada por el ente constitucional de que todas las resoluciones judiciales, incluidas las del Ministerio Público y las administrativas, deben estar debidamente motivadas. El Ministerio Público nos señala en relación a las circunstancias agravantes o atenuantes y advierte que concurre una circunstancia atenuante como es la carencia de antecedentes penales. Y no nos dice por qué no opina que la pena concreta debería ser de 4 años. ¿O por qué razón no puede ser 4 años, sino 5 años y 2 meses? Si nosotros vemos, señor magistrado, el acuerdo plenario número 1/2023 del 28 de noviembre del 2023, pronunciada en el 12º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitoria Especial, a través de la cual se ha establecido jurisprudencia vinculante a los fundamentos 25 y 26 de dicho acuerdo plenario, y se establece que resulta evidente que la opción jurisprudencial vinculante más ventajosa y que menos distorsiona el proceder de los operadores judiciales para decidir e imponer una pena concreta en coherencia con el principio de legalidad y de pena justa es la que corresponde al empleo de 2 esquemas operativos o protocolos de aplicación de penas diferentes. Y nos señala ahí el esquema operativo de tercios en el caso de delitos donde solo puede utilizar circunstancias genéricas como el delito de homicidio simple, artículo 106 del Código Penal, y aplicar el esquema operativo escalonado en los supuestos de delitos que poseen circunstancias agravantes. Y acá el Ministerio Público nos ha dicho que existe una circunstancia de atenuación que sería la carencia de antecedentes penales, y por eso la pregunta concreta es, ¿por qué la opinión de la pena concreta no es de 4 años y tiene que ser de 5 años y 2 meses? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo en aplicación
del acuerdo plenario que ya hemos referido. Entonces el Ministerio Público no ha motivado, y desde esa perspectiva, señor magistrado, entendemos que el Ministerio Público no ha cumplido con subsanar los extremos de la acusación que se han realizado en audiencia pasada y que vuestra judicatura también las ha precisado y les ha requerido que sobre estos puntos concretos se pronuncie el Ministerio Público. Ahora bien, señor magistrado, en relación al pedido de sobreseimiento, la reiteramos en todos los extremos de lo oralizado en la audiencia anterior, con una apreciación o un esclarecimiento. Es en relación a los análisis de los medios probatorios. El Ministerio Público nos ha señalado dentro de los medios probatorios la declaración testimonial de Ariosto Marino Arias Quinteros de foja 64-67, la declaración testimonial de Diliberto Roger Ramos Apaza de foja 74-77 y la declaración testimonial de Adrián Mendoza Colquehuanca de foja 164-167. Bien, señor magistrado. Ahora, en relación a esas testimoniales, señor magistrado, es bueno también pronunciarnos. En la declaración testimonial de Ariosto Marino Arias Quinteros, de foja 64 al 67, y lo hemos glosado a fin de mayor ilustración para vuestra judicatura, está en nuestro escrito la declaración. Al responder la pregunta 18 de la declaración refiere que sí le pagaron del mes de enero del 2018. Y al responder la pregunta 20 indica que giró su recibo por honorario. Ahí está. Declaración en la ciudad de Huacho del 8 de julio del 2019 en la oficina de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Huaura. Parece que el Ministerio Público obvió esa manifestación. Y allí dice bien claro, ahí están los datos y ahí está la pregunta 18. Para que diga de su labor realizada en el mes de enero del 2018, ¿en qué fecha se le pagó? Dijo, no puedo precisar, pero recuerdo que se pagó en la primera semana de febrero, mediante un cheque entregado en tesorería por la misma tesorera. O sea, le pagaron, señor magistrado. Ahora dice, pregunta 19, para que diga, para su pago de enero de 2018, ¿con qué fecha presentó su informe IRH? Dijo, no puedo precisar la fecha exacta, pero debió haber sido entre el 22 y 25 de enero del 2018. Pregunta 20, para que diga, ¿usted presentó su recibo por honorario electrónico? Dijo, sí, fue recibo por honorario. ¿Cómo, señor, nos puede venir el representante del Ministerio Público a decir que el señor ha afirmado que no recibió sus honorarios del mes de enero del 2018? Ahí está la firma del representante del Ministerio Público, el garante de la legalidad y de la veracidad de la declaración depuesta en aquella fecha por aquel testigo. De similar manera, señor, la declaración testimonial de Diliberto Roger Ramos Apaza de foja 74-77. Al responder la pregunta 16 indica respecto del mes de enero del 2018 se le pagó su servicio. Y al responder la pregunta 17 refiere que en marzo le dieron 2 cheques, uno del mes de enero y el otro del mes de marzo. Ahí está la declaración. Dice, en Huacho, a las 11 horas del día 19 de julio del 2019, en la oficina de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Distrito Fiscal de Huaura, señor, en la propia oficina del Ministerio Público. Y si nosotros nos remitimos, dice, pregunta 16, para que diga, respecto a los servicios prestados en enero del 2018, ¿recuerda cuándo se le generó su cheque de pago? Dijo, aproximadamente fines de enero. Pregunta 17, ¿recuerda si en alguno de los meses del 2018 existió algún retraso en el pago de sus remuneraciones? Dijo, sí, en febrero no me pagaron. No sé la razón, pero en el mes siguiente, el 23 o 25 de marzo del 2018, me dieron 2 cheques de pago, que era de febrero y de marzo. ¿Cómo que no le pagaron, señor magistrado? Entonces, el representante del Ministerio Público ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer las declaraciones que en sesión anterior le habíamos precisado. Lo mismo la declaración testimonial de Adriel Mendoza Colquehuanca de foja 164-167.
Al responder la pregunta 11 indica que en el mes de enero del 2018 se le pagó, aunque con retraso, pero que fue con cheque. Ahora la discusión si fue en efectivo o en cheque es otra situación, de la cual no se deriva responsabilidad penal. Podría darse en todo caso una situación de naturaleza administrativa, porque el derecho penal es de última ratio. Y en la declaración, que ahí lo hemos glosado, señor, dice: declaración testimonial de Adiel Mendoza Colquehuán, que en Huacho, a los 15 días del mes de enero del 2020, en las oficinas de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Corrupción de Funcionarios, Distrito Fiscal de Huaura, en presencia del fiscal y más aún en su propio despacho. ¿Qué nos dice al responder la pregunta número 10? ¿Qué documentos tenía que tener a la vista para realizar la habilitación, afectación y devengado en el sistema SIAF respecto a un encargo económico? Básicamente tenía que tener el memorándum de la gerencia municipal que ordenaba la afectación y también la resolución. 11, para que diga respecto al mes de enero del 2018, ¿se le pagó regularmente? Dijo, no, no fue en enero. Creo que fue en febrero o después. Se retrasó el pago, pero quiero precisar que el pago siempre se me hizo en cheque. No recuerdo exactamente cuándo se me entregó el cheque. Lo que sucede es que en enero, para iniciar en enero hay que pedir la clave al MEF y eso demora para habilitar. Posiblemente por ello se dio el retraso. O sea, sí se le pagó, señor magistrado. ¿Cómo que no se le pagó? Entonces, ¿dónde está la presunta suma dineraria que se ha apropiado? Ahora bien, tenemos la declaración de Carlos Alexander Guerrero Rodríguez, y es muy importante, en Huacho, al 15 de enero del 2020, en la oficina de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Al responder la pregunta 19, dice: en mérito al documento puesto a la vista para que diga, para que dicho encargo económico se contó con certificación presupuestal, dijo, sí, se contó con la certificación presupuestal. Para que diga, ¿usted tiene conocimiento en qué consistió la problemática e imprevisto respecto al registro de firmas en el SIAF que hace referencia en la resolución? Lo que pasa es que en cada inicio del año el SIAF no funciona correctamente y no se puede realizar los pagos correspondientes de esta situación, informa Tesorería, de que no se podía realizar pagos al personal, porque había problemas en el sistema SIAF, y eso ocurre en todos los años, en todos los meses de enero de cada año. Situaciones en que el Ministerio Público no ha tomado en cuenta. Y además, señor, para no redundar sobre esto, reproducimos los argumentos ya anteriormente glosados sobre este extremo, y desde esa perspectiva solicitamos el sobreseimiento de la causa imputada a mi patrocinada. Y para concluir, señor magistrado, en relación a los medios probatorios que se han ofertado en caso se pasare al juicio oral, nos ratificamos en lo que ya se ha oralizado en relación a las testimoniales y a las documentales. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor, en cuanto a sus pruebas, cítelas, por favor. Correcto. En relación a las testimoniales, se han ofrecido la declaración testimonial de Grover Willy Alba Arce, de ocupación abogado, identificado con DNI 086-78-23-3, a quien se le notificará en su domicilio Los Conquistadores de Manzana C, lote 11, urbanización Jorge Chávez, distrito de Santiago de Surco. La pertinencia, utilidad y conducencia ya han sido precisadas, señor magistrado. La testimonial también de Robert Jorge Yarahuamán Loarte, quien se desempeñó como subgerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, a quien se le notificará de acuerdo a su ficha de RENIEC en Girón, Colombia, número 290, urbanización Unión Yabani del distrito Puno, provincia y departamento de Puno. Pertinencia, conducencia y utilidad ya fundamentada en anterior audiencia. Roy Emilio Valencia Rivera, cuyo número de DNI dirección ya fue señalada por el representante del Ministerio Público, pertinencia, conducencia y utilidad también ya precisada. Pascual Díaz Roque, también número de DNI
y dirección domiciliaria señalada por el representante del Ministerio Público, pertinencia y conducencia y utilidad ya también fundamentada en audiencia anterior. Orlando Alejandro Híjar Salcedo, identificado con DNI 15-200800, de ocupación chofer, a quien se le notificará en el jirón Tacna número 260 de la provincia de Cajatambo. Pertinencia, conducencia y utilidad ya fundamentada en audiencia anterior. Julio Híjar Chamorro, identificado con DNI 15-20-1739, de ocupación limpieza pública, a quien se le notificará en el jirón Bolívar sin número de la provincia de Cajatambo, cuya pertinencia, conducencia y utilidad ya ha sido también fundamentada en audiencia anterior. Leoncio Ángeles Armas Jiménez, cuyo número de DNI y también dirección domiciliaria han sido precisadas por el representante del Ministerio Público. Pertinencia, conducencia y utilidad ya han sido fundamentadas en audiencia anterior. Leoncio Ulises Cabello Sordomés, identificado con número de DNI 15-20-11-40, de ocupación operador de maquinaria pesada, a quien se le notificará en la urbanización La Florida sin número de la provincia de Cajatambo, cuya pertinencia, conducencia y utilidad ya ha sido también sustentada en audiencia anterior. Carmela Alejandro León, identificada con DNI número 80678126, de ocupación limpieza pública, a quien se le notificará en pasaje Túpac Amaru sin número de la provincia de Cajatambo. Pertinencia, conducencia, utilidad también ya fundamentada en audiencia anterior. Maura Rivera Borja, identificada con DNI 15-20-11-35, de ocupación pensionista, a quien se le notificará en el jirón Bolognesi sin número de la provincia de Cajatambo. Pertinencia, conducencia y utilidad también fundamentada en audiencia anterior. Esto, señor magistrado, en relación a las testimoniales ofertadas por parte de esta defensa. En relación a las documentales, señor magistrado, se ha ofertado o se ha solicitado que se solicite a la Municipalidad Provincial de Cajatambo a fin de que remita información indicando quiénes eran los funcionarios, trabajadores o terceros que percibían escolaridad y tenían la condición de pensionista en enero del 2018. La pertinencia, señor magistrado, es porque a través de dicho documento o dicho informe tendremos la certeza de que el adicional de 4.229.22 soles que refiere el Ministerio Público tuvo una finalidad, que era el pago por concepto 10 de escolaridad y pensión de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajatambo. Es conducente porque es un medio de prueba legal previsto en los numerales 1 del artículo 184 y 185 del Código Procesal Penal, y es útil porque con ello probaremos que mi defendida no ha incurrido en el presunto delito de peculado doloso porque no se ha apropiado de ninguna suma dineraria. Y dos, señor magistrado, el informe proyectado en cuadro Excel de enero del 2018 que tenía Lilian Rocío Villafuerte Pollera es pertinente porque a través de dicho informe proyectado tenemos la información real del por qué existió el adicional llamado así por el representante del Ministerio Público de 4.229.22 soles, pues cuya finalidad era el pago por concepto de escolaridad y pensión de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajatambo. Es conducente porque es un medio de prueba legal previsto en los numerales 1 del artículo 184 y 185 del Código Procesal Penal. Y es útil porque con ello vamos a probar que se pagó por conceptos de escolaridad y pensión y nunca se incurrió en la presunta comisión del delito de peculado doloso, como lo refiere el representante del Ministerio Público. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias.